Hola, bienvenido a una nueva entrega en este canal y este video va a ser bastante especial si eres desarrollador en Angular, porque en este video te voy a hacer una introducción a Ionic, cómo funciona su ecosistema, cómo funciona el framework de UI que él tiene y cómo logramos compilar una aplicación para Android utilizando su ecosistema. Así que vamos a empezar. Así que iniciemos de una vez. Esta va a ser la introducción de Ionic para Angular Developers. Bien, ¿qué es Ionic? Ionic lo solemos confundir solo con precisamente utilizar aplicaciones que funcionan en un WebView para llevarlas hacia el mundo nativo. Sin embargo, Ionic tiene un ecosistema bastante interesante y eso es lo que vas a aprender hoy. ¿Cómo funciona ese ecosistema? En particular, dos herramientas, Ionic Framework y Capacitor. Así que vamos a ver cómo estas dos funcionan e interactúan entre sí. De por sí, con Ionic nosotros podemos lograr interfaces como esta que sigan las guías de estilo, por ejemplo, que tiene iOS, pero exactamente tener la misma aplicación funcionando, pero para Android, es decir, que siga todas las líneas de estilo de Material Design, que es la guía de estilo que tenemos en dispositivos como Android. Así que vamos a hacer un desarrollo y vamos a ver precisamente cómo lograr este tipo de aplicaciones. Ahora, te tengo una noticia. La noticia precisamente es que también, y te lo cuento aquí en este canal, es que ahora también hago parte del programa Ionic Developer Expert, que es un club o básicamente un grupo de personas que transmitimos conocimiento en base a o con base a Ionic. Así que también ahora hago parte y esa es una gran novedad y gran noticia que quiero compartir en este video contigo. Y precisamente para celebrar como este anuncio, vamos precisamente a hacer esta introducción, a hacer este video y ver cómo funciona esta maravillosa herramienta. Así que vamos por ello. En este momento te voy a enseñar cuál es la aplicación que vamos a desarrollar. Entonces voy a entrar aquí a la aplicación que está instalada como una aplicación nativa para Android. Y aquí tenemos un menú, tenemos cómo podemos navegar entre páginas y tenemos una galería el cual se conecta a la cámara del dispositivo. Entonces, por ejemplo, aquí está mi computadora, aquí tengo este mouse con mi control. Así que vamos a darle clic, vamos a tomar esa foto y vemos cómo podemos renderizar la foto. Vamos a tomar otra fotito, esta vez utilizando esta cámara. Así que ahí estoy yo. Por acá. Eso, tomo la foto. Y ahí está la otra foto. Y ahí está. Precisamente esta es la aplicación que vamos a desarrollar en este video y comprender cómo funciona todo esto con Angular, Ionic y Capacitor. Así que vamos al código. Así que iniciemos. Vamos a entrar aquí a la página de Ionic Framework. Y vamos a encontrarnos que para iniciar una aplicación tenemos que instalar el CLI, que es Ionic/CLI. Entonces vamos a ir a nuestra terminal y obviamente tenemos que tener instalado Node.js en alguna versión, ojalá la versión LTS o la más actual que encontremos, y vamos a hacer la instalación. Así que vamos a la terminal. Para instalarlo, entonces vamos por acá y le damos npm install, lo vamos a instalar de forma global y vamos a decirle que queremos el CLI de Ionic. Y no solo eso, vamos a instalar otras cositas como neighbor run y también Cordova res de resources. Esas son las tres cosas que deberíamos instalar de forma global para que nuestro ecosistema en nuestra máquina funcione como debería. También como vamos a trabajar con Angular, sin embargo, Ionic es un framework que funciona agnóstico al framework, es decir, puedes trabajarlo con React, con Vue, hasta con Vanilla.js. Entonces puedes elegir tu herramienta o tu framework preferido. Allí entonces vamos a elegir a Angular. Entonces también vamos a tener que instalar algunas cosas de Angular si no las tienes. Así que esperemos aquí la instalación. Aquí al parecer ya terminó. Entonces vamos a verificar la instalación. La instalación la puedes verificar con Ionic-B de version y te debería decir cuál es la versión que está en ese momento. Ok, como vamos a escoger Angular como parte o como framework de desarrollo, entonces vamos a instalar. Si ya lo tienes instalado no hay problema, pero vas a instalar el CLI de Angular y verificar que lo tengas actualizado. Entonces ahí está Angular CLI. También hay una forma de verificar qué versión tienes, entonces vamos a correrla y esas son las herramientas que deberíamos tener instaladas en el entorno para que funcione bien. Vamos a verificar entonces qué versión tenemos. En este caso harías un ng version. Ahí está, me dice por ejemplo que yo tengo Node 19.
Entonces vamos a ver, me dice que ahí está Angular y me dice que por ejemplo tengo la versión 14.2.9. Ya está por salir la 15, sin embargo este video igual te va a funcionar porque pues al final vamos a utilizar todo en conjunto, Angular más Ionic, pero todo lo que te voy a enseñar va a funcionar igual en versiones superiores. Listo, entonces aquí ya tenemos. Bien, entonces vamos a crear el proyecto. Vamos a crear el proyecto como si fuera una aplicación de Angular normal. Es decir, vamos a correr el comando ng-new y voy a llamarle fotos app, la aplicación de fotos. Entonces vamos a darle ng-new y vamos a ver qué nos dice en este momento la aplicación. Entonces, por ejemplo, me dice que si quiero routing, yo le digo que sí, que quiero routing, quiero utilizar CSS, sí, voy a utilizar CSS y pues ya me crea todo el boilerplate normal de una aplicación en Angular. Aquí ya parece que pues terminó el proceso, entonces vamos a entrar a la carpeta de esa aplicación, le damos un cd y entramos pues a la carpeta. Entonces sería cd, voy a limpiar un momento la terminal y voy a abrir mi Visual Studio Code para ver el proyecto. Aquí pues ya se abre el proyecto, es un proyecto de Angular normal, tiene pues los componentes de Angular, todo como normalmente pues lo tenemos en una aplicación en Angular. Es más, vamos a correrla con un ng-serve y veamos cómo funciona. Aquí ya se generó la primera versión en versión desarrollo y pues aquí vemos en el localhost 4200 la aplicación. Tenemos una aplicación normal de Angular corriendo. Entonces aquí vamos a hacer los primeros pasos, cómo nosotros empezamos a integrar Ionic como su framework dentro de nuestra aplicación en Angular. Recordemos que Ionic Framework es toda una librería de componentes de interfaz gráfica que se adapta según el sistema operativo. Por ejemplo, fíjate que aquí estamos desarrollando una aplicación en iOS y hay una bandeja de opciones, normalmente le llamamos Action Sheet, en el cual muestra este tipo de interfaz. Pero esto sigue las guías de diseño de iOS. Si nosotros nos pasamos a Android, pues ahora tenemos Material Design y se ve pues un poco diferente. Pues sigue las líneas de diseño de una aplicación en Android. Por acá, por ejemplo, podemos tener un modal. Por aquí vemos cómo se vería un modal en Android o cómo se vería en iOS. Y por ejemplo un Progress Bar, cómo se ven los Progress Bar en Android y en iOS. Y vemos que se puede desarrollar básicamente en Angular, React o Vue. Tú puedes pues, escoger el framework de tu preferencia. Vemos que la mayoría de cosas se comportan como componentes que son precisamente lo que conoceríamos como el Ionic Framework. Y podemos ir a mirar todos los componentes precisamente en esta parte de Components y ver todos los componentes que nosotros podemos empezar a utilizar. Así que vamos a empezar a integrar a Ionic dentro de nuestra aplicación en Angular y también cómo lo harías en una aplicación que ya tienes lista, cómo harías para integrarlo. Así que veamos, acompáñame a la terminal. En la terminal voy a detener un momento el proceso, voy a limpiar la terminal y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr el comando ng add y vamos a decirle que quiero agregar Ionic para Angular. Y ya, eso es lo único que debes hacer. Con eso ya estás integrando todos los paquetes que necesita Ionic para funcionar bien dentro de Angular. Entonces vamos a darle ahí Enter. Él está buscando cuál es la versión compatible según la versión de Angular que tengamos. Nos dice si ese es el paquete que queremos instalar, le decimos que sí. Entonces vamos a instalar los paquetes. Vamos a esperar el proceso y van a haber algunos cambios o ajustes que él va a hacer a nuestro proyecto de Angular. Esta forma también funciona si tú ya tienes un proyecto que pues está ahorita desarrollado y lo puedes integrar de esta manera. El único problema o inconveniente pues debería ser si tú ya tienes algún otro framework de UI como por ejemplo Tailwind o por ejemplo Material. Los dos pueden convivir, pero pues tienes que tener en cuenta pues que a veces va a colapsar uno con otro, entonces deberías separar bien tus estilos. Aquí vemos que él creó un archivo llamado variables.css, también incluyó algo en el package, cambió cosas en el app module y también hizo algunas configuraciones en el angular.json. Veamos en Visual Studio Code cuáles fueron esos ajustes. Si vemos esos ajustes vamos a darnos cuenta que por acá en el module, vamos a ver acá, app module, incluyó un paquete, se llama el Ionic module y lo incluyó por acá. Ese fue uno de los ajustes que hizo.
Aparte de eso, cambió algunas cosas en el Angular JSON, que son estos de acá. Él incluye algunos estilos por defecto. Fíjate que acá incluye algunas funcionalidades de Ionic, como Core, Normalize, tipografía, paddings. Entonces, esto puede que, si ya tienes un framework de CSS como Tailwind o Material, puede que empiece a chocar, y allí es donde pues tendrías que ver si elegir uno u otro, o ver cómo empiezas a apartar estos estilos. Lo bueno es que puede que estén aquí llamados, pero si tú no los llamas explícitamente, es decir, no los usas, pues no debería causar conflicto. Ok, entonces aquí ya empecemos pues a trabajar. Para empezar a trabajar precisamente en nuestra aplicación y ver que ya empieza como a funcionar de alguna manera, vamos a borrar precisamente, por ejemplo, este componente, todo el componente que es el defecto de la página de Angular, y vamos a hacer un componente de Ionic, a ver si ya funciona. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger a ver, por acá hay un cart. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice cómo incorporar un cart según Angular. Entonces, por ejemplo, copiamos esto. Acá lo podemos copiar y ver precisamente cómo se comportaría. Entonces voy a borrar todo el HTML y pues poner este Ion Cart y ver cómo ya debería funcionar, y pues básicamente debería ya reconocer todos estos componentes de Ionic en mi aplicación en Angular. Veámoslo. En esta ocasión, por ejemplo, ya él obtuvo precisamente estos estilos que tiene pues Material, y tenemos una cart funcional. Es más, fíjate que aquí se ve cómo sería una cart al estilo iOS y cómo sería una cart al estilo Material. Cambian las proporciones de la tipografía, el nivel de box shadow que tiene por acá. Vamos a ver cómo podríamos empezar a ver estos cambios. Nosotros podemos inspeccionar, podemos aquí escoger un celular, por ejemplo un iPhone. Vamos a ponerlo por acá y vamos a recargar. Y como ya le dije que era un iPhone, pues fíjate que ya tiene el estilo visual de una cart en iOS. Sin embargo, si yo por ejemplo ahora escojo un Samsung Galaxy, aunque uno más grandecito, por ejemplo este, y lo recargo de nuevo, ahora tiene todo el estilo de Material. Entonces ya tenemos allí esa incorporación, y empecemos ahora sí a trabajar. Esto apenas es un pequeño componente, empecemos a trabajar en la aplicación. Entonces vamos al código y veamos cómo hacerlo. Aquí en el app component voy a quitar todo esto, y lo que voy a hacer es encerrar todo esto en algo llamado Ionic App. Y normalmente nosotros manejamos routing en Angular. Aquí Ionic hace un pequeño ajuste al router de Angular. Nosotros normalmente llamamos al ng router outlet para llamar rutas. Outlet. Este sería nuestro router outlet, el que normalmente llamamos en Angular normal, pero vamos a hacer un pequeño ajuste y le vamos a llamar Ion Router Outlet. Ese nos va a permitir manejar algunas transiciones entre cambio de ruta y ruta. Bien, para entonces ver cómo es ese cambio de ruta a ruta y manejar routing, pues vamos a tener que crear algunas páginas, algunas componentes que se rendericen en un routing en específico. Así que acompáñame a la terminal y creemos estas nuevas componentes. Estando en la terminal, entonces vamos a digitar el comando ng generate component. Voy a crear una página especial llamada, una carpeta especial llamada pages, y voy a crear, por ejemplo, una página llamada home. Le voy a decir que no tenga ningún estilo. Yo podría decirle que pues tengo que customizar estilos, pero voy a utilizar directamente todos los componentes de Ionic, entonces no voy a tener estilos. Entonces, para que no me genere un archivo styles, le voy a hacer styles none. Y también por ahorita no quiero pruebas unitarias. El archivo de pruebas unitarias lo voy a escapar. Skip test. Listo, entonces con eso deberíamos crear nuestra página de home. Por aquí me dice que no reconoce styles, es porque es en una S. Entonces vamos a volver a correr, es style. Listo, ahí ya lo creo. Y vamos a crear de una vez otras páginas como la de home. Voy a crear una llamada detail. Entonces tengo la de home, tengo la de detail, y vamos a llamar otra llamada gallery, que es donde vamos a tener la galería donde vamos a tomar las fotos. Entonces allí tenemos gallery. Listo, entonces tenemos nuestros componentes. Veamos cómo empezamos a incorporarlo. En nuestra aplicación podemos ver que pues ya hay una carpeta pages y tenemos la página de detail, y no tenemos archivo de estilos ni archivo de pruebas, simplemente está nuestro archivo de TypeScript y el HTML. Ahí está. Vemos, por ejemplo, que se incorporó al app module. Podemos empezar a utilizar programación modular e incluir un routing, pero por ahora lo vamos a dejar de esta manera. Lo primero que vamos a trabajar entonces es que en el routing
vamos a definir pues la ruta a cada página. Entonces el routing debería ser de la siguiente manera. Entonces vamos a poner y le vamos a decir que hay algo llamado el path, el home, que va a renderizar al componente home detail. Y hacemos lo mismo con las otras. Entonces, por ejemplo, tenemos detail y va a renderizar al detail component. Y luego vamos a tener gallery y vamos a tener aquí gallery. También voy a agregar un path por defecto, y es que si no le agrego ningún path, es decir, el path está en vacío, es como la ruta inicial, vamos a hacer una redirección hacia el home. Y finalmente también le digo que el path match sea full. Listo. Entonces esa sería la configuración de routing en específico. Entonces aquí la aplicación va a manejar el routing desde este punto y pues va a renderizar cada uno de sus componentes. Entonces veamos a ver cómo funciona y cómo también podemos empezar a incorporar pues los componentes de Ionic. Por ejemplo, en el home, que es la que se renderiza de primero, vamos a incluir algo llamado el Ion Header. En el Ion Header vamos a incorporar algo llamado el Ion Toolbar. Y dentro del Ion Toolbar vamos a poner un Ion Title. Y por ejemplo, le voy a decir que esta es la página de Home. Y luego podemos definir nuestro contenido con un Ion Content. Entonces, por ejemplo, acá puedo hacer un H1 y digo, hola, soy el Home. Y vamos a copiar un poco esta estructura en las demás páginas. Entonces, por ejemplo, en la de Detail, esta la voy a llamar Detail. Hola, soy Detail. Y en la de Gallery, pues vamos a crear Gallery. Hola, soy Gallery. Listo, veamos cuál es el resultado. Aquí vemos el resultado. Entonces tenemos por aquí pues como un toolbar que ya tiene un box shadow, una sombra que se representa así los headers en una aplicación de Material o en una aplicación en Android. Acá tenemos el home, tenemos Gallery, ahí está el routing y tenemos Detail. Perfecto, entonces ahí ya vamos empezando a entender un poco cómo funciona la aplicación y también pues cómo podemos empezar a incorporar modificaciones. Por ejemplo, una de las modificaciones que me gustan es pues que normalmente el toolbar tiene un color. Entonces normalmente tenemos un color llamado primary y esos colores se pueden empezar a cambiar desde el archivo de variables CSS. Por defecto el color primary es un azul. Entonces vamos a ver e incorporar que el toolbar tenga un color azul. Sin embargo, pues recuerda que todo eso se puede cambiar sin mayor problema. Entonces ahora tenemos el detail y pues si vamos a gallery o vamos a home, tenemos como pues un toolbar al estilo Android. Pero ¿qué pasa si lo tenemos con un iPhone y recargamos? Pues resulta que en iPhone, y voy a hacerle un poquito más de zoom, en iPhone todo lo que es un toolbar debería ir centrado y también no tiene el box shadow. Entonces fíjate que sin cambiar código él ya se está adaptando a los estilos visuales. Precisamente él se va adaptando a los estilos visuales de cada una del framework como tal. Es más, aquí tenemos una aplicación bastante interesante. Por acá creo que la tenemos. Si no, vamos a ver acá, capacitor. Vamos a entrar a ionic.io. Y acá tenemos precisamente esta aplicación. Por ejemplo, ellos nos muestran cómo funciona esta aplicación en el estilo iOS. Entonces vemos cómo se ven las tabs, vemos cómo se ve todo. Pero vemos cómo también se ve ya al estilo Android. Es decir, no cambia mucho, pero sí cambia la tipografía y respetamos las líneas de diseño de cada una de las plataformas. Bien, entonces son pequeños ajustes, pero que son muy importantes para el ecosistema y sobre todo cuando estamos desarrollando aplicaciones pues para cada uno de esos ecosistemas. Sin embargo, tenemos solo una base de código y obviamente también lo puedes customizar, ya le puedes poner tu propio estilo. Pero bien, sigamos desarrollando entonces nuestra aplicación y empezamos a trabajar. Por ejemplo, ¿cómo linkeamos la página del home hacia la página del detalle? Entonces vamos a ver el código. Por ejemplo, en la página del home voy a crear algo llamado un Ion Button. Entonces voy a poner aquí Go to Detail. Listo. Y acá vamos a utilizar el router link.
En el routing link le voy a decir que voy a ir a la página de detail. Y ya, eso es lo único que voy a hacer. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, que me aparece go to the... Ahí está. Y fíjense aquí que yo puedo hacer esto. Fíjense en la transición. Normalmente en iOS, cuando estamos desarrollando aplicaciones para iOS y estamos haciendo una transición de una página a otra, tenemos este estilo de animación. Y es más, yo puedo ir hacia atrás haciendo como un slide en el teléfono y así funciona. Sin embargo, si estoy en un Android, entonces vamos a recargar acá, vamos a ir a la página de Home. Entonces fíjate que estas serían como una interfaz, aunque esta está... A ver, dame otro más bonito. A ver, un píxel este. Listo. Entonces aquí tenemos este y fíjate que la transición es diferente. Es decir, aquí por ejemplo, la transición no sucede de derecha a izquierda, sino que ocurre como un poco de arriba hacia abajo. Esto porque así son las transiciones según lo que conocemos en Android. Pero otra vez, no estamos haciendo código de más, el mismo se está adaptando. Y cuando compilemos nuestra aplicación para Android, pues va a tener todos los comportamientos de Android. Pero cuando compilemos nuestra aplicación para iOS, pues va a tener todo el comportamiento de una aplicación en iOS. Entonces, pues ahí ya tenemos esos comportamientos que ya los da el framework. Otra de las cosas, por ejemplo, que podemos hacer, y es aquí en el detail, es cómo ir hacia atrás. Como si al final, pues en una aplicación móvil yo no tengo la URL o el botón del navegador para ir hacia atrás, entonces tengo que darle pues herramientas al usuario para ir atrás. Allí es donde, por ejemplo, yo puedo incorporar algo llamado el Ion Buttons. Y Ion on Buttons le digo una posición, por ejemplo, que esté al inicio, Start. Y finalmente puedo incorporar otro de los componentes de Ionic llamado el Ionic Back Button. Y listo. Entonces, esta como es una página de detalle, entonces vamos a ir por acá, vamos a recargar. Y fíjate que aquí me aparece el botón de back. Y también tiene como una animación. Y fíjate que, es más, voy a abrirlo en una pantalla diferente. Por acá. Inspeccionar. Lo voy a abrir aquí en nuestro Pixel, que sería Android. Y vamos a ir al Home. Ahí, vamos a ir al Home. Desde acá. Listo. Entonces fíjate en lo siguiente. Aquí tenemos de esta manera en Android, digo en iOS, y aquí se comportaría. Es decir, fíjate que en iOS visualmente tenemos un botón y dice back, porque normalmente así se comportan pues los estilos gráficos en una aplicación de iOS. Tiene allí el botón de esta manera. Sin embargo, aquí lo que tenemos es también una transición diferente y no tenemos la palabra back, pero sí tenemos un botón diferente, un botón al estilo Material. Sin embargo, de nuevo estamos teniendo dos aplicaciones con una base de código, con la misma base de código, y ya tenemos comportamientos para sistemas operativos diferentes. Entonces así vamos entendiendo cómo funciona. Bien, hagamos un menú lateral, que es ese menú que va a salir para pues, precisamente darle opciones a nuestro usuario. Entonces vamos al código y crear ese menú. Para crear ese menú lo voy a colocar en el app component, que es el que tiene el router outlet, y vamos a crear allí algo llamado el Ion Menu. Listo, en ese Ion Menu le voy a decir que el lado es desde el lado Start, es decir, desde el lado izquierdo, es decir, el menú va a salir desde el lado izquierdo, y también le vamos a decir dónde está el contenido. A ese contenido le vamos a decir que el contenido tiene un ID llamado main, por ende aquí este va a tener un ID llamado main. Listo. Eso es bastante importante. Ahora lo que tenemos que hacer es pues crear el contenido de pues nuestro menú. Entonces podemos igual aquí incorporar un Ion Header. Luego del Ion Header podemos poner un toolbar. En el toolbar también le puedo decir que tenga un color, en este caso le voy a decir que es color primary, y pues ponemos un título, y le voy a decir que el título es menú. Una vez hecho esto, entonces ya salimos del Ion Header. Ahora vamos a crear el contenido con un Ion Content, y después del Ion Content entonces podemos utilizar otro componente de Ionic, que es una lista. Y allí dentro de esa lista voy a crear un menú que cierre en automático. Entonces para eso creamos un menú toggle. Hay un menú toggle. Y allí creamos las opciones con un Ion Item. Entonces aquí por ejemplo podríamos poner el home
y aquí por ejemplo Gallery, que son las dos opciones principales. Listo, veamos cómo funciona esto, cómo pues se comporta. Entonces vamos otra vez y vemos que ahora tenemos aquí un menú que en Android sale de esta manera. Ahí está el menú y vamos a ver cómo sale aquí en iOS. Bien, entonces allí tenemos ya un menú lateral. Vamos a ver, allí sale. ¿Cómo lo podemos sacar desde una página? ¿Cómo podemos tenerlo allí? Pues acá algo muy interesante es que podemos decirle, por ejemplo, desde el Home, que también tenemos un botón. Ese botón va a ser de la siguiente manera. Ese botón vamos a ponerlo con Ion Buttons, que inicie, que su slot sea Start. Y allí vamos a crear un componente llamado Ion Menu Button. Y listo, y lo tenemos. Y los que van a tener este botón va a ser pues el Home y Gallery. Entonces lo ponemos. ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Que ahora tenemos allí un menú aquí al lado, tanto en Home como en Gallery. Ahí está. Por ejemplo, ahorita se cierra en automático, no está yendo a Gallery, pero simplemente es por el hecho de que en el menú no le hemos pues dicho a dónde ir. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a decir pues que tenemos un router link, que debe ir al Home. También aquí hay algo especial que le vamos a decir el router direction, le vamos a decir que sea root. Y lo mismo vamos a hacer con la galería. Entonces vamos a decirle que vaya a /gallery. Ahora sí, volvamos. Entonces si yo voy a gallery, cambia a gallery. Si yo voy a home, cambia a home. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra aplicación por acá. Vamos a devolvernos aquí, por ejemplo, para ver cómo se ve para Android. Ahí está. Digo, para iOS. Entonces ahí está cómo se ve para un dispositivo en iOS. Entonces va quedando nuestra aplicación tanto para un dispositivo en Android o un dispositivo en iOS. Recuerda que aquí vamos a hacer, en este video también vamos a mostrar cómo se compila, cómo realmente lo puedo correr en mi celular como una aplicación nativa para Android. ¿Listo? Pero por ahora estamos trabajando en la interfaz, que lo podemos debuguear y todo en nuestro navegador. Listo. Hay algo muy interesante que son los Ion Icons, que ya lo viene incorporado en Ionic. Es decir, es una serie de iconos que ya viene incorporado en el framework para pues precisamente tener una icografía que funcione bastante bien. Entonces, por ejemplo, voy a poner algunos iconos en este menú lateral. Veamos cómo hacerlo. Vamos al menú. Allí lo que voy a hacer es en ese Ion Item, voy a decirle que quiero ingresar algunos componentes más allí y voy a poner un componente llamado Ion Icon. Le voy a poner desde donde inicia, es decir, desde la izquierda, y le voy a poner el nombre del icono. Entonces, por ejemplo, el icono es Home. Ese nombre del icono básicamente es el que podemos buscar acá, por ejemplo Home, y va a ser esta casita de acá. Y por ejemplo, para imágenes puedo utilizar esta y allí vemos cómo se llama Images. Entonces pues vamos a usarlo. Entonces aquí tenemos el icono, el título, entonces tenemos que colocarlo en un componente diferente, es decir, en Ion Label. Listo. Y entonces vamos a repetir esto, solo que aquí sería Gallery y el icono sería Images. Listo, veamos cómo se ve. Entonces ahora tenemos aquí pues Home, Gallery, eso así se está viendo en iOS, y veamos cómo se vería en Android. Entonces se ve de esa manera. Entonces allí tenemos ya pues la aplicación que está yendo, y aquí por ejemplo ya tenemos una navegación con un menú. Aquí vamos al Home, volvemos, nos pasamos al Gallery. Bien, ya tenemos casi la interfaz primaria. Vamos a empezar a trabajar en Gallery, que es donde vamos a capturar una foto, en donde nos vamos a conectar a la foto, a la cámara del dispositivo, capturarla y renderizarla. Entonces lo primero que vamos a hacer es en Gallery es incorporar un botón que tome la foto. Voy a borrar este Hola soy Gallery y voy a crear un Ion Fab. Entonces con Ion Fab le voy a decir que aquí pues ese botón esté posicionado como hacia abajo a nivel horizontal, y hacia nivel vertical abajo, y horizontal va a estar en el centro. Listo. Y va a estar de forma fixed, es decir, no importa si hay scroll, va a estar fijo. Listo. Luego vamos a crear un Ionic Fab Button
Y finalmente creamos un menú o un icono, por ejemplo acá Ion Icon, listo, y solo le ponemos el nombre que sería, por ejemplo, el icono de una cámara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente se nos crea un botón aquí abajo, que aquí vemos cómo se ve en Android y aquí vemos cómo se ve en iOS. Entonces, pues básicamente necesito conectar ese botón a la cámara del dispositivo para luego pues empezar precisamente a capturarlo. Así que ya acabamos como la primera fase de este tutorial en donde vimos un poco cómo trabaja el UIKit o todos los componentes visuales de, bueno, no todos porque realmente hay un montón de componentes. Si nosotros entramos al framework como tal, vamos a escribir el Ionic Framework, vamos a ver que tiene un montón de componentes. De por sí es uno de los frameworks que a mi parecer tiene muchísimos componentes para empezar a pues hacer varias cosas dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, los segments. Allí entonces vemos cómo pues funciona un segment en iOS, cómo funciona un segment en Android y desarrollar ese tipo de interfaces. Entonces vemos un poco cómo funciona y ahora vamos a ver cómo nos conectamos a la parte nativa. Ya hemos terminado la primera parte de este video, en donde empezamos a trabajar con Ionic como componentes de interfaz gráfica, Ionic Framework, en donde vemos cómo empieza cada componente a adaptarse y a dar funciones según el sistema operativo que esté corriendo. Cuando tú exportes esa aplicación para Android o iOS, va a comportarse de la manera que debería. En iOS, respetando las guías, las animaciones, todo lo que en el ecosistema de iOS pues funciona de la manera correcta, pero si estás en Android como una aplicación nativa en Android, pues va a tener todo el sistema de diseño, animaciones, etcétera, que tiene Material Design, que es el lenguaje de diseño para aplicaciones en Android. Sin embargo, vamos a conectarnos. Una parte de hacer una aplicación nativa es conectarse precisamente a los recursos del celular. Por ejemplo, la geolocalización, acelerómetro, tomar una foto, etc. Allí vamos a utilizar algo que se llama Capacitor, que es creado por Ionic. Capacitor es el que se va a permitir o va a crear ese puente en el cual nos vamos a conectar desde nuestra aplicación escrita en Angular con el framework Angular, que tiene ya el framework de interfaz gráfica Ionic Framework, y se va a conectar, va a hacer estos puentes para el acceso nativo de la cámara, acelerómetro y todo lo que nosotros necesitemos del celular. Capacitor es agnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Capacitor puede funcionar si al final escoges o no Ionic para la interfaz gráfica. Puedes tener una aplicación hecha en Tailwind, en Material, en cualquier framework de UI, de interfaz gráfica, Bootstrap, Foundation, y igual puedes darle capacidades nativas gracias a Capacitor. Capacitor es agnóstico, simplemente él hace el puente y tú ves cómo pues haces todo el estilo visual de la aplicación. Ahora, pues lo recomendable es utilizar Ionic Framework para que pues ese estilo visual sea muy parecido a una aplicación pues que un usuario se encuentra de forma nativa, y ese puente pues ya lo conectas con Capacitor. Y también es el que te va a permitir hacer la compilación hacia Android o iOS. Pero recuerda, es agnóstico. Tú podrías tener una aplicación sin Ionic UI, sin Angular, hecha en React, con Tailwind, e igual integrarlo y volverlo una aplicación nativa pues con Capacitor. Así que veamos cómo hacer esa integración. Aquí vemos la página de Capacitor, Capacitor.js, que es creado por Ionic, y vemos precisamente cómo él puede generar cross-platform, es decir, aplicaciones que van a hacer que funcionan con tecnología web, es decir, JavaScript, HTML y CSS, pero que puede ser compilada pues hacia directamente dispositivos como Android, iOS, y una aplicación progresiva. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo instalarlo, como por ejemplo hacer notificaciones, cámara, geolocalización, etc. Entonces vamos a ver cómo lo podemos integrar en la aplicación que ya tenemos en Angular. Así que acompáñame a la terminal. Estando en nuestra terminal, como ya tenemos una aplicación en Angular, vamos a decirle que también queremos hacer un ng-add y vamos a crear y agregar Capacitor, y le vamos a decir que queremos una integración de Capacitor con Angular. También hay integraciones con React, con Vue, pero la que queremos en este momento es con Angular. Así que hacemos ese ng-add. Nos dice que está buscando una pues, versión compatible. Nos dice que escogió esta, la 2.0.3. Vamos a instalar entonces los paquetes necesarios y ver qué ajustes hace. Realmente no va a hacer tantos ajustes. De por sí, fíjate que acá solo está actualizando el package.json y no va a hacer más. Simplemente es como una librería más, pero no, por ejemplo, se mete con el estilo visual de nuestra aplicación. Eso ya tú lo pones. Si elegiste Ionic para hacer Ionic Framework para hacer el estilo visual, no hay ningún problema.
o Tailwind o Bootstrap, pero pues tú ya eliges. Acá por ejemplo nos está pidiendo algo muy importante, que es el ID. Cuando tú desarrollas una aplicación para Android o iOS tienes que ponerle un ID, que normalmente se ve como un dominio al revés, por ejemplo com.example.app. Entonces por ejemplo voy a colocar mi propio dominio, por ejemplo com.nicobytes.app y listo. Y él básicamente lo que ha hecho es actualizar un archivo, que es instalar pues las dependencias que él necesita, y él creó un archivo llamado capacitorconfig.ts. Eso es lo que básicamente pues vamos a empezar a incorporar. No es lo único que tenemos que hacer. Una vez incorporamos como este motor dentro de nuestra aplicación, ahora existen los plugins. Los plugins es precisamente saber qué es lo que nosotros queremos pues consumir del dispositivo. Podemos consumir la cámara, podemos consumir las cookies, podemos consumir el dispositivo como tal para saber pues cuál es la batería que tiene ese dispositivo, el sistema de archivos, Google Maps, bueno, un montón de cosas, el keyboard, bueno, un montón de cosas que ya podemos consumir del celular. En este caso voy a consumir la cámara porque quiero tomar una foto. Entonces allí vamos a tener que instalar pues directamente el plugin de la cámara en especial. Entonces, como vamos a utilizar la cámara, instalamos capacitor/cámara. Entonces, cada plugin que tú vayas necesitando, cada acceso al dispositivo que vayas utilizando, lo vas a tener que ir instalando de esta manera. Ok, entonces allí ya está. Vamos a crear un servicio que se encargue de tomar las fotos. Entonces, vamos a crear con Angular ng service una carpetita de servicios y vamos a generar un servicio ng service y vamos a poner una carpeta y esa va a ser un servicio de fotos. Ahí está. Vamos a ver que se cree. Listo, ahí está. Vamos a ir a nuestra aplicación. Ahí está nuestra aplicación. Y acá está nuestro photo service. Este se va a encargar de pues tomar la foto. Es más, si vamos a ver un poco pues cómo se comporta. Acá vemos un ejemplo y nos dice, mira, lo que debes hacer es consumir pues el plugin y por ejemplo para obtener una foto vas a llamar a ese plugin, vas a dar get photo y allí pues vas a empezar a llenarlo y vas a tener pues, él va a levantar el dispositivo, la cámara del dispositivo, tomar una foto y te la va a devolver. Así que vamos a implementarlo. Vamos a ver precisamente, vamos a importar esto y llevarlo a nuestro código. Entonces vamos a importar cámara result type, vamos a crear vamos a crear un array de fotos porque vamos a tener toda una galería de fotos. Las fotos van a estar pues precisamente en una dirección en específico, entonces esa dirección la vamos a guardar como un string. Entonces tenemos un array por ahora vacío y luego vamos a crear un método que se llame agregar new photo. Listo. Al agregar esa nueva foto, entonces lo primero que vamos a hacer es llamar a la cámara, el plugin de la cámara que ya importamos, y vamos a decirle que queremos obtener una foto. Entonces allí pues lo que vamos a decir es el result type. Aquí vamos a decirle que el resultado nos lo va a devolver como una URI. Listo. De por sí hay otros resultados. Por ejemplo, en una imagen en base 64, por ejemplo, data URL es casi en donde la dejo dentro del dispositivo, pero aquí quiero simplemente que la pueda renderizar como de forma sencilla, que no la guarde en el dispositivo ni nada, sino que pues que la obtengamos ahí mismo. Aquí por ahora obtenemos el source es desde donde la vamos a capturar. Aquí vamos a importar otro llamado camera source y le vamos a decir que camera source va a ser desde donde, desde la cámara del celular o desde la galería de fotos del celular. Vamos a levantar la cámara, entonces le decimos que ahí va a ser. Y luego podríamos decirle la calidad, por ejemplo, podríamos decirle que la calidad es de 100 o de 90. Bien. Todo esto básicamente es una promesa, entonces aquí podríamos decir que esto tendría que ser await. Como esto es await, deberíamos poner aquí async y obtener la foto. Entonces por acá obtenemos la foto, literalmente esta es la foto. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que existe un path. Entonces aquí le preguntamos si tiene un web path. Si lo tiene, entonces vamos a agregarlo. Y vamos a hacer un unshift para agregarlo al array. Podemos hacer un push, pero el push lo va a poner siempre al final. Yo quiero que siempre esté al inicio, entonces utilizo un unshift. Y le digo que pues la foto que capturamos
y me agregué ese webpath pues a mi array de strings. Y listo, esa sería la parte para capturar una foto. Ahora simplemente deberíamos conectarlo, es decir, llamar a este servicio a la galería. Entonces aquí lo importamos. Entonces por acá vamos a ir hasta los servicios. Vamos a devolvernos un poco más. Ahí están los servicios y aquí necesitamos a Photo Service. Entonces ya está Photo Service. Lo inyectamos allí al constructor como una inyección de dependencias. Photo Service. Y listo. Entonces vamos a crear un método llamado TakePhoto. Este TakePhoto va a llamar al servicio y pues simplemente lo ejecutamos. Y ya, esto al final es asíncrono, entonces vamos a decirle que esto es una wait, y como esto es una wait, también va a ser async. Listo, pero ¿en dónde obtenemos las fotos? Pues aquí también vamos a tener un array de fotos para este componente. Y lo que vamos a hacer es en el constructor conectarlo directamente. Entonces podría decirle que fotos es igual a el array de fotos que está en nuestro servicio. Y ya. Y cada vez que le agreguemos una foto, sabemos que se está agregando aquí y por el enlace de datos que vamos a obtener aquí, se va a refrescar en automático. Entonces, esa sería una manera. Listo, entonces ahora vamos a renderizar esa foto. Entonces, para renderizar esa foto, lo que vamos a hacer es utilizar también un componente para imágenes de Ionic que se llama IonIMG. Y por ejemplo, como todo está quedando en un array de las fotos, pues podríamos hacer un ng4. Vamos a ir al letPhoto y iteramos de nuestro array de fotos. Listo. Y aquí vamos a decirle que creo el CRC con la foto. Y listo, esa debería ser básicamente la función. Ahora simplemente necesitamos conectarlo. Entonces aquí vamos a decirle click. Y vamos a, en ese click, decirle que nos vamos a conectar al método TakePhoto. Perfecto, entonces veamos cómo funciona. Listo, aquí ya lo conectamos y va a ocurrir algo interesante. Nosotros ya desplegamos el plugin que se va a conectar con la cámara del dispositivo. Sin embargo, aquí estoy con la cámara pues aquí estoy en mi local, no estoy en un dispositivo Android o un dispositivo iOS. Estoy aquí en mi máquina en la web. ¿Qué pasaría? Vamos a ver, capturemos la foto. Y fíjate que él trata como de, por ejemplo, abrirme el inspeccionador de archivos para capturar una foto, pero también me dice, oye, tú podrías instalar algo muy interesante que tiene Ionic, que es los PWA Elements. Es decir, tú puedes tener tu aplicación no solo para Android y para iOS, sino que también sea funcional en web. Es decir, que funcione también en internet en general con un dominio y que capture esa foto. Vamos a ver, por ejemplo, si yo selecciono esta, si la renderiza, fíjate que aún así no me falla, digamos. O sea, me saca aquí un warning, pero me permite capturar una foto de mi sistema operativo. Por ejemplo, estas son unas fotos de unas charlas que yo he dado en diferentes lugares y estamos capturando. Es decir, funciona desde la web y va a funcionar en Android y va a funcionar en iOS. Sin embargo, podemos ir un poquito más allá e incorporar entonces este PWA Elements que va a conectarse con la cámara de la máquina, de este computador. Entonces vamos a ver cómo es la instalación. Instalémoslo de esta manera. Vamos a ir aquí a la terminal, lo instalamos, Ionic install PWA Elements. Y vamos a tener que hacer un pequeño ajuste, eso sí, en nuestro archivo main. En nuestro archivo main vamos a tener que agregar esta siguiente línea. Vamos a hacer un import desde, vamos a hacer por acá Ionic PWA Elements y vamos a llamar a loader. Y aquí vamos a decir que vamos a definir unos custom elements. Y ya al final vamos a decirle que vamos a definir esos custom elements. Define custom elements. Y lo vamos a definir sobre window. Y listo. Con ese ajuste va a pasar algo muy asombroso. Va a ser lo siguiente. Ahorita funcionaba, es decir, me permitía, no levantaba la cámara, pero al menos me permitía lo que es básicamente
pues seleccionar un archivo de la computadora. Veamos ahora qué hace. Lo que va a hacer es lo siguiente: va a abrir un modal que realmente se conecta a mi webcam, a la webcam que está ahorita en ese dispositivo, como si literalmente fuera pues la aplicación. Capturo la foto, le doy OK y ahí está precisamente pues la foto. Y lo interesante es que funciona como una aplicación web. Aquí literalmente, fíjate que si lo despliego como una aplicación, pues va a haber un modal un poco más pequeño. Aquí por ejemplo estoy yo, voy a tomar otra foto. Y pues por acá entonces tenemos esas dos fotos. Se está viendo muy grande, ¿no? O sea, pues porque la imagen es muy grande, etcétera. En una aplicación pues horizontal no se ve tan mal, se ve la foto de esta manera, pero hay algo que podemos incorporar, que es una grilla, pues hay un grid, para entonces tener una grilla de las imágenes que se están renderizando. Entonces hagamos esa grid y veamos cómo empezar a usarlo. Estando en nuestra galería, vamos entonces a llevar al Ionic Grid y vamos a crear una grid con un row y luego una columna. A la columna es realmente a la que le vamos a hacer ngFor, y dentro de la columna va a estar la imagen y el ngFor va a estar por cada una de las columnas. Ahora aquí voy a darle una dimensión a la columna. Le voy a decir que por ejemplo las columnas en Ionic son de 12, entonces si yo quiero, o van hasta 12, entonces si yo quiero que esta columna ocupe la mitad, pues sería 6. Perfecto. Y por ejemplo, para medium, es decir, pantallas largas, voy a decirle que ocupe 3, por ejemplo. Y vamos a ver eso, qué pasa. Eso es hacer una serie de responsive. Entonces fíjate que por ejemplo si yo estoy en un dispositivo Android, que normalmente es así de horizontal, tomo la foto, acá estoy, tomo la foto, bueno, voy a poner foto 1. Ahí está la primera foto, fíjate que aparece a la mitad de la pantalla. Voy a tomar la foto 2. Ahí está la foto 2, ahí está, de primeritas, la foto 3. Y ahí va renderizándose, es decir, tomamos la mitad de la pantalla. Pero ¿qué pasa si estamos en medium? Pues yo le di de a 3, entonces aquí ya se ve mejor para una aplicación que pueda vivir en el escritorio. Entonces vamos a tomar la foto 4. Y pues ahí ya se va formando precisamente ese render. Aquí tenemos la 4, la 3, la 2, la 1 y vemos cómo podemos hacer responsive de acuerdo, pues si queremos que esto funcione como una aplicación web, pero recuerda que al final ya también puede funcionar como una aplicación nativa, y es lo que vamos a hacer justo ahora, ver cómo hacemos para compilar esto a Android. Terminamos la segunda parte de este video, en el cual viste cómo empezamos a incorporar capacitor el cual se va a conectar con estos dispositivos, con estos recursos nativos de nuestro celular. No solo del celular, vimos cómo instalando PWA Elements también podríamos utilizar esto como una aplicación web y utilizarlo, por ejemplo, pues en la web sin ningún problema, y que se conecte a la cámara del dispositivo. Por ejemplo, en este caso se conectó a mi webcam. También podríamos exportarlo como una aplicación en Electron para que funcione como una aplicación de escritorio, y se va a conectar a la cámara de pues que esté conectada, a esa webcam que esté conectada. Pero llega el momento de saber cómo lo exportamos precisamente para un dispositivo, cómo funciona como una aplicación directa en Android. En este caso lo va a hacer para Android, también se puede hacer para iOS. Por ahora solo lo va a hacer para Android, si no el video se va alargando mucho, pero en iOS también se puede, solo pues básicamente lo compilamos con Xcode. Pero pues vamos a ver cuáles son los pasos en Android, así que acompáñame. Para ya agregar nuestro sistema o Android pues y empezar a compilarlo, vamos a ver cuál es ese flujo. Entonces vamos a ir a la documentación y por aquí tenemos algo llamado el Capacitor Workflow. Por ejemplo, cómo nosotros empezamos a sincronizar, cómo podemos correr para Android, para iOS, etcétera. Entonces vemos precisamente cómo configurar la aplicación. Entonces veamos precisamente cómo hacerlo y te voy a enseñar pues precisamente esos pasos para Android. Así que vamos a la terminal. En la terminal vamos a tener que instalar un paquete llamado install capacitor y vamos a decir que queremos Android. Ya supondrás que si quieres iOS agregas capacitor/iOS, pero por ahora pues solo quiero Android. Perfecto. Entonces vamos a esperar a que se haga instalación. Una vez se haga esta instalación necesitamos agregar o correr el siguiente comando. Esto solo se hace la primera vez, luego ya empiezas simplemente a sincronizar, pero solo lo vas a agregar una vez. Entonces por ejemplo aquí voy a agregar npx cap, que es como la abreviatura de capacitor, y le decimos que agreguemos a Android. Entonces ya se va a agregar Android y todo lo que él necesita. Acá él lo agregó, sin embargo por acá hay un warning
y él dice que no hemos generado una compilación, es decir, tenemos que ya generar una compilación como si tuviéramos que ya lanzar nuestra aplicación de Angular a producción. Entonces lo que hacemos es generar un ng-build. Entonces vamos a generar ya como si quisiéramos enviar ya la aplicación pues a un web server, pero en este caso vamos a utilizar esa compilación para luego pues básicamente pasarlo hacia pues una aplicación nativa en Android. Así que esperemos aquí la compilación. Aquí ya terminó de hacer el build, entonces ahora vamos a sincronizar Ionic Cap. Bueno, vamos a limpiar un poco la terminal. Entonces vamos a decirle npx cap sync, sincronizar. ¿Qué quiere decir? Pues que él va a decir, mira, esa construcción la vamos a sincronizar a los archivos que necesitamos para generar pues la aplicación en Android. Y listo. Y básicamente eso es el workflow. Cada vez que empiezas a construir algo en Angular y necesitas ya pasarlo a Android, pues vas a hacer un ng-build y luego haces un cap sync. Y ya. ¿Listo? Ahora, llega el momento de ya sincronizamos. Ahora vamos a compilarlo y generar la aplicación para Android. Para eso vamos a correr npm caps open Android. Y aquí tú tienes que tener las herramientas pues que tiene todo un desarrollador en Android, un Android developer. Y es decir, tienes que tener Android Studio y toda la configuración que se necesita de Android Studio para funcionar. En este caso, por ejemplo, al correr este comando, lo que va a pasar es que me va a abrir directamente Android Studio. Vamos a ver, por ahí ya debería estar corriendo. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Me está abriendo mi Android Studio que tengo instalado pues en mi máquina. Yo le digo que esto es un proyecto confiable. Y él va a empezar precisamente a escanear el proyecto y ver cómo empezamos a compilarlo. Mientras aquí lee el proyecto, vamos a empezar a hacer algo muy interesante. Y es, aquí yo voy a conectar mi dispositivo, mi Android, por USB para precisamente ver cómo puedo lanzarlo a al dispositivo. Entonces aquí por ahora vamos a ver cómo se está sincronizando, haciendo el build. Aquí hay que esperar un rato si es la primera vez que abres el proyecto. Listo, aquí ya acabo de sincronizar lo que tenía que sincronizar. Aquí tenemos nuestra aplicación y aquí está mi celular, que es un Xiaomi. Este es el que utilizo, por ejemplo. Entonces, vamos a ver. Aquí yo ya tengo conectado mi dispositivo. Está conectado por USB. Y vamos a correr. Entonces aquí le digo, oye, corre esta aplicación pues en el dispositivo que por USB tengo conectado a la computadora. Entonces aquí vamos a tener que esperar. Acá está haciendo pues el Gradle Building. Gradle es como el gestor de paquetes de Android y de Java. Entonces pues allí está instalando y corriendo lo que tenga que hacer. También hace toda la parte de compilación. Sería como el Webpack. Fíjate que aquí en el Android ya apareció que si yo quiero instalar la aplicación vía USB, le digo que sí, que le instale. Entonces ahí ya lo detectó. Vamos a ver que ya debe abrirse la aplicación. Todo lo que es el splash screen y el icono lo podemos ajustar. Eso hace parte pues ya de cosas más pues que entran en el flujo de desarrollo. Pero por ahora veamos cómo funciona. Entonces fíjate que acá tengo mi aplicación. Ahí está la aplicación. Fíjate que acá está Gallery. Y vamos a tomar una foto. Entonces aquí por ejemplo está literalmente lo que estamos trabajando. Voy a decirle que me voy a tomar una selfie. Acá estoy yo. Entonces vamos a capturarla. Vamos a decir que ok. Y tenemos ya nuestra aplicación funcionando como toda una aplicación pues que funciona en Android. Ahí está. Tenemos ya la aplicación corriendo y por acá la tenemos. Literalmente acá está el icono. Y tenemos la aplicación ya funcionando como una aplicación nativa que luego yo puedo empezar a distribuir y enviar a tiendas como la Play Store o la de Apple, que sería la App Store, que sería Google Play y App Store, en donde se distribuyen pues ya las aplicaciones nativas. Y eso ha sido todo. Fíjate que con la misma base de código podemos tener una aplicación para iOS
y también una aplicación para Android, respetando las guías de diseño de cada uno de esos sistemas operativos. No solo eso, tienes todo el potencial de tener una aplicación web, ya tocaría trabajar un poco más en el responsive, pero tienes el potencial precisamente de que funcione como una aplicación web, o también existen formas de que pues esto lo podrías exportar a una aplicación de escritorio como Electron, y tendrías con una sola base de código 4 tipos de aplicaciones: una web app, una aplicación de escritorio basada en Electron, una aplicación en iOS y una aplicación en Android, todo con la misma base de código gracias a las herramientas que nos brinda Ionic, tanto Ionic Framework como toda esta familia de componentes que se encargan del estilo visual, y Capacitor, que nos ayuda a conectarnos con nuestro dispositivo y pues también a compilarlo en los dispositivos ya de forma nativa. Y de nuevo, estoy bastante feliz y este es como el primer video ya como Ionic Developer Expert, parte de la comunidad, parte de este programa, y esperemos tener más contenido en el canal y también en cursos en Platzi acerca de este ecosistema Capacitor Ionic. Precisamente déjame en los comentarios qué quisieras ver de todo este ecosistema. Está Stencil, que es también creado por Ionic, está Ionic Framework y está Capacitor, como pues estas joyas de la corona que ha creado Ionic como parte del mundo open source. Y ya, no siendo más, me queda decirte que te suscribas a este canal. Subo contenido de este tipo en el cual estamos creando aplicaciones basadas en desarrollo web y también algo de backend y bueno, del desarrollo web en general. También te dejo o te recomiendo mi curso en Platzi acerca de componentes en Angular, en el cual vas a ver cómo funciona esto un poco más a fondo, y pues a todos los cursos que tengo en Platzi para ti. Recuerda, pues me puedes seguir en Instagram como Nicobats y también en la vieja confiable que es Twitter. Así que nos vemos en la próxima.